Amanda era una mujer soltera, era una mujer bella y claro, tenía citas. En ese momento estaba de moda entrar a internet para encontrar personas con quien conectar. Y ella usaba esos sitios web. Y encontró a alguien. Así conoció a Seth Perrault a través de internet. Era un hombre muy apuesto y muy elegante. Tenía dinero suficiente como para que pudieran divertirse. Él la hacía sentir maravillosa, hermosa. Antes de darnos cuenta estaba enamorada. Ambos lo estaban. Le decíamos, oye, más despacio, más despacio. Pero ¿cómo le dices a alguien que vaya más despacio cuando está enamorado? Seth tenía una casa preciosa. El pueblo se llama Social Circle y está aquí en Georgia. Pero Amanda buscaba amor, no una casa. No le habría importado si él vivía en una caravana o si tenía esa casa. Ella estaba enamorada de él. Se mudaron juntos. Un poco rápido. Un poco rápido, pero maravilloso. Me alegré mucho por ella, de verdad mucho. Fui a visitar a Amanda para conocerlo. Quería saber más de él. Incluso interrogué a la gente. Lo interrogué a él. Y así descubrí muchas cosas. No pudo decirme cómo hacía dinero porque no trabajaba. Tienes una hermosa casa, tienes autos, tienes motocicletas, sin un trabajo. ¿Cómo haces eso? Me gustaría saber para hacer lo mismo. No tenía dinero. Todo el dinero era de su padre. Así es como vivían. Así es como comían. No entiendo quién, de 40 años, sigue dependiendo de sus padres. Seis meses después de irse a vivir juntos, toc toc, aparece su hija. Recibí una llamada de Amanda. Es gracioso ahora. Decía que él tenía una hija. Y pienso, ¿pero de dónde rayos salió esta bebé? Fue una sorpresa que Seth tuviera una hija. Se llamaba Bray. Seth tenía una exnovia, con quien había tenido una bebé. Tengo entendido que Amanda estaba extrañamente tranquila al respecto. Era mejor persona que yo. Yo habría tenido preguntas. Le abrió los brazos. Acogió a esa niña. Amanda se encariñó con ella. Sin reparos, sin nada. Acogió a esa niña y la hizo suya. Desbloqueo mi teléfono. Entro a Facebook y veo que mi mejor amiga de 38 años acaba de casarse. Las únicas personas que estuvieron en la boda fueron Seth, Amanda, su hija, su hijo y Bray. Nadie más. Lo hicieron todo en completo secreto. Le dije, ¿te casaste sin decírmelo? Vina fue muy apresurado. Él no me dejó hacerme un peinado, no me dejó hacer esto, no me dejó hacer aquello. Dije, ¿pero qué rayos está pasando? Si estás tan enamorado de alguien, ¿no le dejarías tener una boda? ¿No querrías presentes a sus hermanas, a su mejor amiga, para que se sienta feliz? Esa es una señal. Eso fue un negocio. Quería a Amanda por cierta razón. Yo le dije que era mala idea que dejara de trabajar.
Siempre tienes que tener tu propio dinero. Pero lo que entendí de Amanda es que Seth quería que fuera una ama de casa. Así podría controlarla. Control financiero, diciéndole cuánto podía gastar, qué podía gastar. ¿Por qué? Él tenía su vida en sus manos. Y lo sabía. Un día recibí una llamada de Amanda. Me dijo, mi esposo se unirá a la policía. Le dije, ¿qué? ¿Pasas de no tener trabajo a ser policía? Y en Georgia eso tiene mucho peso. Es un buen chico sureño que es policía. Pero ella estaba orgullosa de su nuevo trabajo. Hay fotos de él recibiendo su placa, con ella parada junto a él, todos radiantes de orgullo. La idea de que Seth se convirtiera en oficial de policía fue alucinante para mí. Yo creo que él eligió ser policía específicamente por su ego, para tener más control, incluso más del que ya tenía. Cuando Seth quería algo, él lo conseguía. Ese uniforme significaba, soy mejor que tú y ahora puedo demostrarlo. Estoy por encima de la ley, porque yo soy la ley. Soy agente inmobiliaria. Amanda se puso en contacto conmigo y me pidió que ayudara al padre de Seth con la venta de la casa en Social Circle. Le dije a una de mis amigas de esa época, ¿qué tal si hacemos un viaje por carretera? Vayamos a visitar a mi amiga Amanda. Y Amanda se alegró mucho al verme cuando llegué. Recorrimos la casa, ella estaba muy orgullosa de toda la decoración. Pero de repente, aparece Seth. Y cuando mira a Amanda, ella se pone muy pálida. Su comportamiento cambia por completo. Cuando subimos al auto, mi amiga dijo, Carrie, algo está muy mal aquí. Mira, me mostró que se le puso la piel de gallina en todo el brazo. Me dijo, Carrie, no te sorprendas. Sí, es la meta. Pensé, ¿qué dices? Estás muy loca. Yo estaba demasiado confundida porque Amanda tenía lo que siempre había querido. Tenía la casa, tenía a Bray, a quien cuidaba y criaba. Vivía su mejor vida. Yo definitivamente no quería oír lo que mi amiga intentó decirme en ese momento. Que ella estaba en peligro. No estaba preparada para oír eso. Tenían acceso al lago, carros de golf, a un vecindario seguro. Un vecindario perfecto para criar a tu familia. Cuando se mudaron allí todo iba de maravilla. Los vecinos pensaban que Seth era un buen hombre. Se sentían un poco más seguros porque era policía. Él era la ley. Su vida parecía perfecta. Era literalmente perfecta. De puertas para afuera. Amanda siempre hacía ver a todos los demás que todo estaba bien. Todo va muy bien. Y comencé a sentirme un poco mejor, un poco más cómoda
hasta que empezaron a llegar los mensajes. Amanda finalmente decidió empezar a contarme un poco más en detalle sobre cosas que le pasaban. Seth la llamaba gorda, la menospreciaba y la insultaba llamándole de muchas maneras. Ese es el principio. Pero esas pequeñas cosas se intensifican. Y antes de que te des cuenta, te está empujando. Te maltrata. Para él fue un aumento de poder, donde quería quebrarla mentalmente. Empezaron a pelear. Y lo que Amanda hizo fue correr a los arbustos de los vecinos. Se escondió en los arbustos para que él no la viera. Seth asumió de inmediato que ella había ido a la casa de los vecinos. Y literalmente irrumpió allí, como si fuera su casa. Y empezó a buscar por todo el lugar. Y ellos quedaron como en estado de shock. Le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Busco a mi esposa, ¿dónde está? Sé que está aquí. Y ellos le dijeron, no, ella no está aquí, fuera de nuestra casa. Vamos a llamar a la policía. Y entonces él dijo, yo soy la policía. Para mí eso lo único que demuestra es que él no es un policía de verdad que acata la ley, sino un lobo con piel de cordero. Estos eran desconocidos. Y si él trataba a unos desconocidos de esa manera, pensé, ¿qué estará viviendo Amanda completamente sola en esa casa? Yo dejé de recibir sus llamadas. Dejé de recibir sus mensajes. Todo eso se acabó. Me llamaba por el iPad o por Messenger. El Messenger de Facebook. Amanda no tenía teléfono. Creo que la razón por la que no tenía era porque él podía vigilarla todo el tiempo. Supe lo de la póliza de seguros. Cuando me enteré, me asusté. Si me enterara de eso ahora, interrogaría a Amanda para que me explique qué está pasando. Seth tenía control total del dinero, porque Amanda no tenía. Amanda ni siquiera podía comprar productos femeninos. Sus necesidades básicas no estaban cubiertas. Conseguimos que lo dejara un par de veces. Pero se iba y él empezaba a llamarla para que volviera antes de que pudiera salir. Él encontró su kriptonita. La amenazaba diciendo, si no vuelves, ¿quién sabe qué le puede pasar a Bray? Seth la llamaba, le decía eso, y ella volvía. Esa niña era lo que la mantenía en esa casa. Porque la consideraba su propia hija y no la abandonaría. Eso era impensable. Cumplo años el 6 de junio. Amanda siempre me llamaba. Estaba confundida porque aún no me había llamado para felicitarme como siempre lo hacía. Era videollamada, así que podía verle la cara. Pero ella no hizo videollamada, solo me llamó. Y yo le dije, no hablemos por videollamada, quiero verte la cara. Pero ella se negó rotundamente. Y entonces pensé, algo no anda bien. Tenía el teléfono en la mano y rápidamente oprimí el botón de videollamada para que se encendieran las cámaras. E hice una captura en segundos. Cuando vi el rostro de Amanda, me asusté. Tomé la foto. No sé, para enseñársela algún día. Para que la viera, supongo.
para que viera lo que él le hace. Se puede ver que tiene la mandíbula inflamada. Le pregunté, ¿qué pasa aquí? Y me contó lo que había pasado. Él la golpeó justo en la mandíbula. Un golpe de hombre. Casi se la rompe, así de fuerte la golpeó. Y luego ocurrió otro suceso. Estas son las fotos que ella se tomó. Se ve que la golpeó en la cara. Tiene el ojo hinchado. Me enfurece ver esto. Me da ira. Después de esa foto, su vida se puso mucho peor. Todo se intensificó. Unos días después, recibí un mensaje críptico y bastante alarmante de Amanda. Tengo un esposo extremadamente celoso que lo graba todo. Él verá este mensaje porque sincronizó su teléfono con el mío y mi casa tiene cámaras por todas partes. Y luego ella dice, monitoreada todo el día y la noche. Se nota que tenía miedo, que sentía que no podía hacer ningún movimiento sin temor a que él lo supiera. Y después escribió, tengo una buena casa, pero vivo en una prisión. Voy a borrar estos mensajes. Él todavía podría verlos, pero guárdalos por mí, por favor. Amanda me estaba dejando migas de pan porque confiaba en que yo podría ayudarla y podría comunicarme si alguna vez le pasaba algo a ella. Tenía las señales. Entonces, ¿por qué no pude ver lo que pasaba? ¿No fui lo suficientemente intuitiva? Me siento culpable porque pude haber hecho más. O debí haber hecho más. Una noche recibí una llamada de Amanda. Eran alrededor de las 9:30, 10 en punto. Alguien merodeaba por su casa, dijo que vio a alguien caminando. No distinguió quién porque era una sombra, pero notó que era un hombre. Ella estaba aterrada. Le dije, ¿llamaste al 911? Y me dijo, no, Seth me dijo que no llamara a la policía, que él se encargaría al llegar. Le dijo a Amanda, no llames a la policía, no los involucres. La segunda vez que ocurrió, volví a pensar que debía ser uno de esos delincuentes que andan por ahí intentando meterse en los autos. Luego alguien intentó forzar la puerta del sótano. Ella tenía una niña en casa, estaba sola, y alguien forzaba la puerta. Estaba asustada. Llamó a su esposo, y él le dijo, cálmate, yo me encargo. Ahí supe que algo no estaba bien. Él era un policía, alguien quería entrar a su casa. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En qué pensabas? Esto solo ocurría cuando Seth trabajaba de noche, nunca ocurría cuando estaba en casa. Y sospechamos que esta tontería de intentar meterse en la casa era el mismo Seth jugando con la mente de Amanda, aterrorizándola, ejerciendo su control sobre ella y haciéndola sentir miedo. El 28 de enero de 2020 recibí una videollamada de Amanda. Estaba en la habitación con Bray y lloraba histéricamente. Supe que a algo le pasaba. Era una videollamada y pude ver en tiempo real a Amanda cuando todo se intensificó. Seth la sujetó y la sacó de la casa.
Pude oír a Bray de fondo. «Mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien?» Lo primero que salió de mi boca fue «Cuelga y llama al 911». Amanda finalmente recibió ayuda de alguien de afuera. Los vecinos le proporcionaron un lugar seguro y ahí llamó a la policía. Gracias por esperar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Pueden enviar un oficial a Long Island Drive, por favor? ¿Cómo se llama? Amanda Perrault. Bien, ¿qué está pasando? Bueno, mi esposo me maltrató y... ¿Quién? Mi esposo. Trabaja para la policía de Eatonton. ¿Cómo se llama él? Michael Seth Perrault. ¿La amenazó con su arma o algo? No, no lo hizo, pero me puso las manos encima. Me puso el dedo en la cara, me empujó contra la pared y me sujetó por el cuello. Bueno, enviaremos a alguien, ¿de acuerdo? La esposa de Seth Perrault denunció que fue agredida por él. Los oficiales respondieron. Ella tenía algunas marcas rojizas muy visibles alrededor del área del cuello y del pecho. Él la golpeó terriblemente y la sacó a rastras de la casa. Los oficiales también hablaron con la hija, que se escondió en el closet mientras esto pasaba. No era la primera vez que se escondía allí, que intentaba intervenir para ayudar a Amanda. ¿Y cómo se dice tu nombre? Bray. ¿Bray? B-R-A-E. ¿Qué hiciste cuando empezaron a pelearse? Intenté proteger a la señorita Amanda porque papá puede valerse por sí mismo. Me fui a mi habitación porque me lo dijo papá. Y luego oí gritar a la señorita Amanda y pensé que le hacían daño. Y entonces entré corriendo. Y creo que papi la pateó. No estoy muy segura. Y de repente papá empezó a tomarla por los brazos y ella intentaba esquivarlo. Y entonces papá la empujó sobre la mesa de la lavandería. Y Bray dijo allí, vi a mi papá golpear a mi mamá con mucha fuerza y sacarla de la casa. ¿Qué pensaste cuando viste eso? Me enfadé con papá. No entiendo por qué él haría una cosa así. La policía lo esposó y lo sacó de la casa. Mientras se preparaban para subirlo a la patrulla y llevarlo a la cárcel, le dijo a ella, ahora te tengo. Amanda me dijo, se lo están llevando a la cárcel, se lo llevan. Lo primero que salió de mi boca fue, recoge tus cosas y sal ahora de esa casa. Dijo, no lo entiendes, perderá su trabajo por esto. Y le dije, te va a matar, Amanda. Al día siguiente, ella va a la corte. El juez consideró que Seth debía mantenerse alejado de su esposa como condición mientras el asunto estuviera pendiente. Sin embargo, Amanda se opuso, dijo que no quería que eso ocurriera. Se notaba que estaba muy angustiada. El juez fue insistente y le preguntó si estaba segura de que no quería una orden de alejamiento, y ella respondió que estaba segura. Su respuesta fue, él no tiene otro sitio donde ir. Por supuesto que tenía a dónde ir, tenía familia, tenía muchos sitios a los que podía ir. Mientras estaba encerrado en esa celda con su mundo desmoronándose a su alrededor, él decidió que usaría el amor de Amanda por Bray. El mayor temor de Amanda era que él lastimara a la niña. Él le verbalizó eso a Amanda. Solo puedo imaginar que ella se sintió derrotada. Y supongo que por eso intentó mostrarle, asegurarle que podía arreglarlo. Puedo enmendarlo. Yo puedo hacerlo. Y ella sabía que una orden de alejamiento
no detendría a Seth. Amanda fue con el juez y le dijo que él podía volver a casa. Sentí repugnancia. Cuando hizo eso, ese juez firmó su sentencia de muerte. A los ojos de Seth, Amanda arruinó su vida. Eso era todo. Seth no solo estaba a punto de perder su trabajo como policía, también iba a perder la custodia de su amada hija. Estuvo en esa casa con ella durante 6 días. Nos manteníamos en contacto por teléfono. Siempre le preguntaba, ¿estás bien, Amanda? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se comporta? Y él se comportaba tan bien que era muy repugnante. Yo le decía, tienes que salir de esa casa, tienes que escapar ya. Ese día de febrero, me detuve en Long Island Drive con mi citación para el señor Perrault. Cuando llegué a su casa, tenía uno de esos timbres con cámara. Pulsé el botón y esperé. Oí fuertes pisadas dentro de la casa. Y yo supuse que era alguien que corría hacia la puerta. Las pisadas se movieron desde un lado de la casa, más o menos hacia la puerta principal, pero no a la puerta principal. Y después de eso, se retiraron. Yo volví a tocar el timbre. Estuve allí unos 7 minutos. Ya estaba desesperado porque abrieran. El hombre habría sabido de qué se trataba. Y finalmente me rendí. Entonces me alejé de la casa de los Perrault y seguí patrullando el área. Me alejé unos 6 u 8 kilómetros cuando recibí una llamada de mi supervisor de turno. Me pidió que regresara a la casa de los Perrault debido a un incidente reportado. Acudí rápidamente. Seth Perrault salió por la puerta principal. Sostenía su teléfono y lloriqueaba. Estaba inconsolable. Dijo que Amanda había muerto. Recibí una llamada personal del jefe de policía. Tenía a Seth Perrault al teléfono. Le dijo que su esposa se había suicidado hacía un momento. Condujimos muy rápido con las luces y las sirenas. Al llegar a la escena, Seth estaba sentado en la acera, se tapaba los ojos con las manos. Luego, entré a la casa, fui al dormitorio y allí vi el cuerpo de la oxisa. Era Amanda Perrault. Y pude verle una herida de bala en la cabeza. Este es el cuerpo de Amanda. Y lo primero que se ve en la esquina inferior derecha, debajo de sus pies, es exactamente la pistola. Se ve el cuerpo con las piernas juntas, está boca arriba y los brazos completamente pegados al cuerpo. Y a su lado derecho, a unos 10 centímetros de la mano derecha, está el cargador de la pistola. Yo soy graduado de la Academia Nacional del FBI y tengo un título universitario. Pero ¿saben qué? Cualquiera podría notar que esa escena no estaba bien. El alguacil le pidió a Perrault que fuera conmigo
a la estación. No estaba bajo arresto. Noté lo limpio que estaba. El hombre no tenía nada de sangre encima. Los oficiales son entrenados en servicios de emergencia y siempre intentan que la sangre se mantenga en la escena. No sales limpio de escenas como esa. Los autos de policía tienen una reja que separa el asiento delantero del trasero. Y yo tenía abierta la ventanilla para poder comunicarme mejor con él. El señor Perrault lloraba por la muerte de su bella esposa. Lo dijo así varias veces. Era un auto ruidoso. Era un auto rápido, pero también ruidoso. Y con el ruido de la vía, era muy difícil escuchar lo que estaba diciendo. Siempre la persona en el asiento trasero debe estar en la ventanilla para que uno pueda entender lo que dice. Y el señor Perrault quería que yo oyera todas las cosas que decía. No le importaba lo que le pasara. Dijo que creía que pasaría su vida en prisión. Y no le importaba si eso pasaba, solo le preocupaba a su hija. Y había algo que no me encajaba. Él no paraba de hablar y lloriquear. Reiteró que su esposa se había suicidado. Pero cuando estábamos cerca de la comisaría, me suplicó que detuviera el auto y le disparara. Fue perturbador. Hizo que se me erizaran todos los vellos, porque algo no encajaba. Tal vez su esposa no se había suicidado. Volvimos a mi oficina y lo interrogamos sobre lo que había ocurrido. Alguacil, lo perdí todo. Sé cómo funciona esto. Soy oficial de policía, lo sabe. Yo sé cómo funciona esto. ¿Puedo hablarle extraoficialmente y sin rodeos? Estamos hablando sin rodeos, ¿no? Sí, señor. Perdí a mi esposa. Y le juro mirándole la cara y por mi honor como agente de la ley, que yo no hice nada, no tuve nada que ver. Mi esposa me miró y luego se ejecutó. De todas las veces que he interrogado a alguien, nunca oí a nadie usar la frase "se ejecutó". Me miró y me dijo: lo siento. Siento haberte hecho pasar por esto. Vi a mi esposa ejecutarse. Es un término muy inusual para referirse a un suicidio, en mi opinión. Escuche, sus oficiales me arrestaron. Esto no se trata del otro día, se trata de que su esposa está muerta hoy. Sí, señor, mi nombre fue destruido. Cada vez que ella entraba en Facebook, decía: ahí está. Lo único que él quería decirme era que mis oficiales no debieron arrestarlo el 28 de enero, y el excelente policía que él era. Me preocupo por ser un buen agente de la ley. Espero que lo sepa. Y no podemos negar que soy un buen policía. Usted quiere hablar de su arresto, quiere hablar de todo eso. Yo quiero hablar de su esposa. Y estoy dispuesto a hablar con usted de ello. Déjeme preguntarle, ¿estuvo bebiendo hoy? Eso fue un interrogatorio muy extraño. Realmente lo fue. Recibía llamadas por Facebook y me preguntaba quién demonios me llama a las 10 de la noche a través de Facebook. Era el primo de Amanda. Lo primero que me dijo fue: ¿has hablado con Amanda hoy? Y ahí lo supe. Le dije: él la mató. Él la mató. Así me enteré de que había muerto. Sabía que él era culpable, pero quería conseguir más evidencia antes de finalmente arrestarlo. Y ese día finalmente lo dejé ir. Ya sabíamos que él la había matado. Sabíamos que no había sido un suicidio. Y saber que los oficiales lo habían
liberado y que estaba de vuelta en las calles libre fue algo devastador. Mi vida ahora es una pesadilla. Es una pesadilla constante. Volví al lugar de los hechos. Me tumbé en la cama para mostrarle al fiscal la posición en la que habíamos encontrado el cuerpo. Quiere que crea que ella se disparó, después se tumbó boca arriba en la cama, juntó las piernas completamente juntas, se puso los brazos contra el cuerpo y sacó el cargador de la pistola después de suicidarse. Los muertos sin duda no sacan el cargador del arma. Estas cosas eran pruebas de culpabilidad, en mi opinión. Decidí obtener una orden de detención e ir a arrestarlo. Fui a casa de su hermana, donde sabía que él se quedaba. Y cuando me detuve en el patio para salir del auto, lo vi sentado en la entrada hablando con su abogado. En que lo observé, nunca vi a Seth Perrault expresar remordimiento o ningún sentimiento parecido. Estuvo Eso demuestra que uno no sabe lo que pasa detrás de puertas cerradas. La fachada que uno ve definitivamente no da una imagen fidedigna de lo que ocurre adentro. Una situación bastante triste. Ahora lo importante es que la historia de Amanda finalmente salió a la luz. Pero es algo que duele mucho. Siento una enorme cantidad de culpa, dolor y mucha tristeza. Ella era mi vida. Así que me iré a la tumba pensando que debí haber hecho algo. Debí subir a mi auto, montarme en un avión y sacarla de esa casa. Pero no lo hice. Ahora tengo que alzar la mirada al cielo para hablar con mi mejor amiga porque no tomé la iniciativa. Así que si averiguas qué está pasando, haz algo. Simplemente hazlo. Debo decir que haber guardado los mensajes es algo que me da consuelo. Cuando hablaba con mi amiga me decía, tú siempre me cubres la espalda y te quiero mucho por eso. Mis pensamientos y oraciones están contigo en los días, meses
y años venideros. Así hará Amanda. Florida, verano de 2001. El calor no se disipa ni siquiera después de la medianoche. El aire se queda suspendido, pesado, pegado a la piel y esa noche algo más flotaba en la oscuridad. Algo invisible. Algo que nadie supo nombrar hasta que ya era demasiado tarde. La calle estaba en silencio. Casas idénticas. Jardines recortados. Luces apagadas una tras otra. Un vecindario donde todo parecía predecible, seguro, intocable. Pero dentro de una de esas casas, el tiempo dejó de avanzar. No hubo gritos. No hubo señales de lucha. No hubo advertencia. A las 6:17 de la mañana, una llamada entra al 911. La voz al otro lado es baja, contenida, casi vacía. No suena como pánico. No suena como dolor. Suena desconectada. Creo que algo le pasó a mi hermana, no responde. Silencio. La línea se corta. Cuando los primeros oficiales llegan, el sol apenas empieza a levantarse. La luz atraviesa las cortinas, iluminando un interior que parece intacto. Demasiado intacto. La puerta no está forzada. Las ventanas están cerradas. No hay rastro de intrusión. Pero en el dormitorio el cuerpo. 24 años. Tendida en el suelo. Una posición extraña, como si hubiera intentado moverse pero no lo hubiera logrado. No hay sangre. No hay heridas visibles. Solo una quietud que no encaja con nada. Los oficiales intercambian miradas. Esto no es normal. Nunca lo fue. La escena es procesada con cuidado. Cada centímetro fotografiado. Cada objeto registrado. Pero cuanto más observan, menos sentido tiene. No hay desorden. No hay robo. No hay motivo evidente. Solo preguntas. Los primeros titulares aparecen antes del mediodía. Muerte misteriosa en Florida. Joven encontrada sin vida en su hogar. Cold case en desarrollo. Las palabras empiezan a repetirse. A multiplicarse. A instalarse en la mente de la comunidad. La gente habla. En voz baja al principio. Luego más fuerte. Era buena chica. No tenía problemas. No tenía enemigos. Siempre las mismas frases. Siempre la misma incredulidad. Los investigadores comienzan donde siempre empiezan, la familia. La hermana es interrogada primero. Fue quien llamó. Fue quien encontró el cuerpo. Fue la última persona que la vio con vida. Su relato es limpio. Demasiado limpio. Dice que cenaron juntas. Que hablaron de cosas normales. Que todo estaba bien. Luego se fue a dormir temprano. No escuchó nada durante la noche. Nada fuera de lo común. Pero hay algo en su tono. Algo que no encaja con la gravedad de lo que pasó. No llora. No se quiebra. Responde como si ya hubiera repetido esa historia muchas veces antes. Los detectives toman nota. No es suficiente para sospechar. Pero tampoco es suficiente para descartar. El círculo se amplía. Amigos. Compañeros de trabajo. Vecinos. Todos dicen lo mismo. Nada. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Como si la noche hubiera borrado cada posible testigo. Pero los detalles empiezan a aparecer. Pequeños. Insignificantes. Hasta que dejan de serlo. Un vecino menciona un coche estacionado más tiempo de lo habitual. No recuerda el modelo. No recuerda la matrícula. Solo recuerda que no pertenecía a la calle. Otra persona habla de una discusión días antes. Voces elevadas. Una puerta que se cierra de golpe. No sabe quién estaba involucrado. No quiere problemas. Fragmentos.
Siempre fragmentos. Nunca una imagen completa. El informe forense llega días después. Y con él más preguntas. No hay signos de violencia externa. No hay heridas defensivas. Pero la causa de muerte no es natural. Algo intervino. Algo preciso. Algo que no deja rastro fácil. Los investigadores se miran en silencio. Este no es un caso común. Este es el tipo de caso que no grita pero que tampoco se deja cerrar. Revisan la casa otra vez. Y otra vez. Una lámpara en la sala. Ligeramente movida. Un vaso en la cocina. Fuera de lugar. Un cajón entreabierto. Nada de eso prueba nada. Pero todo junto empieza a incomodar. La línea de tiempo se vuelve crucial. Última llamada recibida. Último mensaje enviado. Última vez vista con vida. Cada minuto cuenta. Cada segundo importa. Pero hay un vacío. Un espacio en la noche que nadie puede explicar. Como si alguien hubiera borrado un fragmento entero de la realidad. Los días pasan. Luego semanas. La presión aumenta. La familia habla con la prensa. Pide respuestas. Exige justicia. La palabra cold case empieza a aparecer con más frecuencia como una sombra que se alarga. Los detectives no se rinden. Aún no. Revisan registros telefónicos. Cuentas bancarias. Correos electrónicos. Todo. Y entonces algo aparece. Una llamada. Corta. A una hora extraña. No encaja con el patrón. No encaja con nada. El número no está registrado bajo ningún nombre conocido. Un detalle pequeño. Pero en casos como este los detalles pequeños son los que cambian todo. Intentan rastrearlo. Pero la señal es débil. Inconsistente. Como si alguien hubiera hecho un esfuerzo consciente por no ser encontrado. Eso cambia el tono de la investigación. Porque ya no parece un accidente. Ya no parece una coincidencia. Empieza a parecer intencional. La hermana es interrogada otra vez. Las mismas preguntas. Las mismas respuestas. Pero algo cambia. Un segundo de duda. Una pausa demasiado larga. Una mirada que evita contacto. No es suficiente. Nunca es suficiente. Pero está ahí. Y los detectives lo sienten. El caso empieza a cerrarse sobre sí mismo. Como una habitación sin ventanas. Sin salida visible. Y sin embargo con algo escondido dentro. Meses después el ritmo cae. Las pistas se enfrían. Las llamadas disminuyen. Los titulares desaparecen. El caso recibe una etiqueta que pesa más que cualquier evidencia. Cold case. 2 palabras. Un punto muerto. Pero no un final. Porque algunas historias no terminan. Solo se detienen. Esperan. Respiran en silencio. Años pasan. La casa cambia de dueños. La calle sigue igual. La vida continúa. Pero para algunos nunca vuelve a ser la misma. Cada aniversario trae de vuelta la misma pregunta. La misma imagen. El mismo vacío. ¿Qué pasó realmente esa noche? Y entonces casi sin aviso algo se mueve. Un archivo es reabierto. Un nombre vuelve a aparecer. Un detalle olvidado durante años empieza a hacer ruido. El registro telefónico. Esa llamada. Nunca fue explicada. Nunca fue olvidada del todo. Y ahora alguien decide mirarla de nuevo. Con otros ojos. Con más tiempo. Con menos margen para el error. Porque a veces la verdad no desaparece. Solo espera. Espera en los lugares más pequeños. En los detalles que nadie quiso ver. En los silencios que nadie quiso escuchar. Y cuando finalmente emerge.
Ya no se puede detener. El archivo llevaba años acumulando polvo, pero el papel no olvida. Las hojas amarillentas crujen cuando se abren, como si protestaran por haber sido ignoradas tanto tiempo. Fotografías, transcripciones, informes, todo estaba ahí, intacto, esperando a que alguien volviera a mirar lo que otros ya habían dejado de ver. Y esta vez, la mirada era distinta. No había prisa. No había presión mediática. Solo tiempo y una incomodidad persistente que no se podía ignorar. La llamada. Siempre volvía a la llamada. 2 minutos y 13 segundos. Registrada a las 2:41 de la madrugada. No coincide con ninguna rutina. No aparece en ninguna explicación. No fue mencionada en ningún testimonio inicial. Como si nunca hubiera existido. Pero existió. El número en su momento no arrojó resultados. Sin nombre. Sin dirección. Sin historial claro. Una línea prepagada, activada semanas antes y desactivada poco después. Un callejón sin salida. O eso parecía. Pero los años cambian las herramientas. Cambian las técnicas. Cambian la forma en que se conectan los fragmentos. Un analista revisa los registros con software actualizado. Cruza datos que antes no podían cruzarse. Torre por torre. Señal por señal. Y entonces una coincidencia. Pequeña. Pero suficiente. La señal de esa llamada no estaba donde se pensó originalmente. No venía de fuera del vecindario. Venía de dentro. Más cerca de lo que nadie quiso considerar. Eso cambia todo. Porque si la llamada se hizo desde dentro del radio inmediato, entonces quien llamó conocía el lugar. Conocía la casa. O al menos sabía exactamente dónde estar. El equipo vuelve al principio. Otra vez. Pero esta vez con una pregunta distinta. No quién pudo entrar. Sino quién nunca salió. La hermana vuelve a aparecer en el centro de todo. Siempre estuvo ahí. Pero ahora ya no es solo la última persona que la vio con vida. Es alguien cuya historia tiene que resistir una nueva luz. Una luz más fría. Más precisa. Más implacable. Revisan sus declaraciones originales. Palabra por palabra. Pausa por pausa. Y encuentran pequeñas grietas. Nada espectacular. Nada que grite culpabilidad. Pero suficientes para inquietar. Dijo que no escuchó nada. Pero la casa no es insonorizada. Dijo que durmió toda la noche. Pero hay actividad en su teléfono a las 3:02 de la madrugada. Dijo que descubrió el cuerpo por la mañana. Pero su llamada al 911 no suena a descubrimiento. Suena contenida. Controlada. Como si ya supiera lo que iba a decir. Los investigadores no acusan. Aún no. Pero empiezan a observar de otra manera. Cada gesto. Cada palabra. Cada silencio. La vuelven a entrevistar. Han pasado años. La gente cambia. Pero los recuerdos no siempre mejoran con el tiempo. Al contrario. Se desgastan. Se contradicen. Se deforman. Ella mantiene su versión. Casi intacta. Pero hay momentos. Pequeños momentos. En los que duda. En los que corrige. En los que parece perder el hilo. Y eso es suficiente para seguir. Mientras tanto, el equipo reconstruye la noche minuto a minuto. Utilizan registros digitales, antiguos datos de compañías telefónicas, patrones de uso. Crean una línea de tiempo más precisa que la original. Y en esa línea hay algo que no encaja. Un espacio de 47 minutos. Sin actividad clara. Sin movimiento registrado. Sin explicación. Pero dentro de ese vacío está la llamada. Y eso lo convierte en el punto más importante de toda la noche. Intentan reconstruirla. ¿Quién llamó? ¿A quién? ¿Por qué tan breve?
¿Por qué desde un teléfono que desapareció después? Las preguntas se multiplican. Las respuestas siguen escondidas. Un nuevo ángulo emerge. Relaciones personales. Tensiones ocultas. Historias que no se contaron en 2001. Porque nadie preguntó. O porque nadie quiso responder. Aparece un nombre. Alguien cercano. Alguien que estuvo presente días antes. Alguien que discutió con la víctima. No fue considerado sospechoso en su momento. No había evidencia suficiente. Pero ahora todo se revisa. Lo entrevistan. Niega cualquier implicación. Dice que la discusión fue menor. Sin importancia. Pero su tono cambia cuando se menciona la noche. Demasiado rápido. Demasiado defensivo. Otra grieta. Otra pieza. Todavía no encaja. Pero empieza a tomar forma. El equipo no se detiene. Cruzan su número con registros antiguos. Buscan coincidencias. Y encuentran algo. Una conexión indirecta con la línea prepagada. No directa. Nunca directa. Pero lo suficientemente cercana como para no ser ignorada. Eso no es prueba. Pero es dirección. Y en un caso frío dirección lo es todo. Vuelven a la escena. A la casa. Aunque ya no es la misma. Pero la estructura no cambia. Las paredes no se mueven. La distancia entre habitaciones sigue siendo la misma. Recrean posiciones. Trayectorias. Movimientos posibles. Y descubren algo inquietante. Desde el dormitorio es posible escuchar actividad en la cocina. No claramente. Pero suficiente. Suficiente para saber que alguien está ahí. Entonces, si algo ocurrió esa noche. ¿Realmente nadie escuchó nada? La pregunta se queda suspendida. Pesada. Ineludible. Los investigadores sienten que están cerca. No de una respuesta completa. Pero sí de algo que estuvo oculto demasiado tiempo. Algo que nunca desapareció. Solo fue ignorado. La presión regresa. No mediática. Interna. Ese tipo de presión que aparece cuando sabes que la verdad está cerca pero aún no puedes tocarla. La familia es notificada. No de detalles. No todavía. Pero sí de movimiento. Y eso reabre todo. El dolor. La esperanza. El miedo. Porque después de tantos años la verdad puede ser peor que la incertidumbre. El caso ya no está dormido. Está despierto. Y observando. Como si hubiera estado esperando este momento. Esperando a que alguien conectara lo que siempre estuvo ahí. La llamada. La noche. El silencio. Las pequeñas mentiras. Todo empieza a girar alrededor de un punto. Un punto que no existía en 2001. Pero que ahora es imposible ignorar. Y mientras las piezas se acercan. Una pregunta se vuelve imposible de evitar. Si la verdad siempre estuvo tan cerca. ¿Quién hizo todo lo posible para mantenerla enterrada? Las grietas no aparecen todas a la vez. Se forman en silencio bajo presión constante, invisibles hasta que ya no pueden sostener lo que ocultan. Y en ese punto todo empieza a romperse. El equipo ya no duda de la dirección. No lo dicen en voz alta, no aún, pero cada decisión, cada movimiento, cada hora invertida apunta a lo mismo. A las mismas dos personas. A la misma noche. A la misma verdad que lleva años resistiéndose. La estrategia cambia. Ya no buscan respuestas directas. Buscan tensión. Buscan desgaste. Buscan ese momento en el que alguien se equivoca. La vigilancia es discreta. No invasiva. Pero constante. Rutinas observadas. Horarios anotados. Contactos registrados. Todo se convierte en parte de un patrón que empieza a revelar algo más profundo. La hermana cambia.
No de forma evidente. Pero lo suficiente. Duerme menos. Sale más tarde. Evita ciertos lugares que antes frecuentaba. Nada de eso es ilegal. Nada de eso es prueba. Pero todo habla. El otro nombre también reacciona. Más cerrado. Más defensivo. Más atento a su entorno. Como si sintiera algo. Como si percibiera que la historia que sostuvo durante años está empezando a desmoronarse. Los investigadores no intervienen. Observan. Esperan. Y entonces ocurre algo pequeño. Pero definitivo. Una llamada. No al número antiguo. No al mismo patrón. Pero a alguien que no debería estar en la ecuación. Un tercer punto. Un contacto que no aparece en los registros iniciales. Un nombre que nunca fue mencionado. Hasta ahora. Eso abre una nueva línea. Rápida. Precisa. Y peligrosa. Porque ese tercer punto conecta con ambos. No directamente. No de forma obvia. Pero suficiente. Suficiente para sugerir que lo que ocurrió esa noche no fue improvisado. Fue gestionado. Controlado. Compartido. El equipo decide actuar. No con arrestos. No aún. Pero con presión real. La hermana es citada de nuevo. Esta vez en un entorno distinto. Más formal. Más cerrado. Sin distracciones. Sin margen para escapar en respuestas vagas. Le presentan algo nuevo. No todo. Solo una parte. La conexión. El tercer nombre. La posibilidad de que no haya estado sola en lo que sabe. Y por primera vez algo se rompe. No completamente. No de forma visible. Pero suficiente. Su respiración cambia. Sus manos tiemblan. Sus respuestas ya no fluyen. Se detienen. Se fragmentan. Se contradicen. Dice que no recuerda. Dice que no conoce. Dice que no entiende. Pero sus ojos dicen otra cosa. Los investigadores lo ven. Y no presionan más. No todavía. Porque saben que este tipo de ruptura necesita tiempo. Necesita silencio. Necesita que la persona se enfrente sola a lo que está sintiendo. El otro nombre recibe una visita distinta. Menos interrogatorio. Más conversación. Pero con la misma intención. Mostrarle que el espacio se está cerrando. Que las conexiones están apareciendo. Que ya no es solo una historia antigua. Es un caso vivo. Y su reacción es más evidente. Irritación. Defensiva. Negación inmediata. Demasiado rápida. Demasiado intensa. Eso no prueba nada. Pero confirma todo. El equipo se reúne. Las piezas están casi completas. Pero aún falta algo crítico. Algo que los una directamente. Algo que no pueda ser explicado como coincidencia. Y ahí es donde el tercer nombre se vuelve central. Lo localizan. Lo entrevistan. No como sospechoso. No oficialmente. Pero con preguntas que importan. Al principio coopera. Responde. Mantiene la calma. Pero cuando mencionan la noche. Cuando mencionan la llamada. Cuando mencionan a la hermana. Algo cambia. Se cierra. Se protege. Dice que no recuerda detalles. Dice que fue hace mucho. Dice que no tiene nada que ver. Pero su lenguaje corporal no coincide. Evita contacto visual. Responde con retraso. Repite frases. Como si estuviera comprando tiempo. Como si necesitara pensar cada palabra. Eso es suficiente. Suficiente para saber que hay más. Mucho más.
El equipo decide profundizar. Revisan su historial. Movimientos. Contactos. Y encuentran algo que no debería estar ahí. Una coincidencia temporal. Estuvo cerca. Esa noche. No en la casa. No directamente. Pero dentro del radio. Dentro del espacio donde la llamada fue realizada. Eso lo cambia todo. Porque ahora ya no son dos. Son tres. Tres personas conectadas. Tres historias que se cruzan. Tres silencios que han durado demasiado tiempo. La teoría evoluciona. No es un acto impulsivo. No es un accidente. Es algo que ocurrió y luego fue contenido. Manejado. Ocultado. Durante años. La presión aumenta. Ya no es solo psicológica. Es estructural. El caso está listo para moverse. Para avanzar. Pero aún necesitan esa pieza final. Esa prueba que transforme todo esto en algo irreversible. Y mientras buscan. Mientras presionan sin hacer ruido. Mientras dejan que el peso del tiempo haga su trabajo. Algo sucede. Algo que no controlaron. Algo que no planearon. Una llamada. Breve. Entre dos de ellos. Registrada. A una hora que no tiene explicación. Después de años sin contacto aparente. Eso es el error. El tipo de error que solo ocurre cuando la presión supera al control. Cuando el miedo empieza a ganar. El equipo lo ve. Y sabe lo que significa. La estructura está fallando. La historia ya no se sostiene. Y ahora. Solo es cuestión de tiempo. Porque cuando una verdad ha sido compartida durante tanto tiempo. Y el silencio empieza a romperse. Siempre hay alguien. Que no puede soportarlo. Y cuando eso pasa. La pregunta ya no es si hablarán. Sino quién lo hará primero. El silencio no es infinito. Puede sostenerse durante años, incluso décadas, pero siempre tiene un límite. Y cuando ese límite se rompe, no lo hace con ruido. Lo hace con una fisura casi imperceptible que, una vez abierta, ya no se puede cerrar. La llamada entre ellos fue breve. Apenas unos segundos. Sin contenido registrado. Sin palabras que puedan ser analizadas. Pero su existencia lo cambia todo. Porque durante años no hubo contacto. Nada que los uniera en el presente. Nada que sugiriera que seguían conectados. Y sin embargo ahí estaba. Una línea invisible que volvió a activarse. En el peor momento posible. Los investigadores no reaccionan de inmediato. No intervienen. No confrontan. Saben que este tipo de errores deben dejarse respirar. Porque cuando alguien rompe el silencio una vez, es más probable que lo haga otra vez. Y no tienen que esperar mucho. El tercer nombre vuelve a aparecer. No en una llamada. No en un mensaje. Sino en un movimiento. Un desplazamiento fuera de rutina. Una visita inesperada. Un lugar que no estaba en su patrón habitual. Los equipos de vigilancia lo siguen. A distancia. Sin interferir. Y lo ven entrar en una zona residencial demasiado familiar. No es la misma casa. No es el mismo número. Pero está dentro del mismo vecindario. El mismo espacio donde todo ocurrió. Eso no es casualidad. No puede serlo. El tiempo pasa. Minutos. Luego horas. Cuando finalmente sale algo en su expresión ha cambiado. No es visible para cualquiera. Pero para quienes saben mirar es evidente. Hay peso. Hay tensión. Hay algo que ya no puede sostener. Los investigadores intercambian miradas. No dicen nada. Pero saben. Este es el punto. El punto donde algo empieza a romperse desde dentro. Deciden actuar. No con fuerza.
No con presión directa, sino con precisión. Lo citan. No como sospechoso. Aún no. Sino como alguien que puede ayudar. Alguien que tal vez sabe más de lo que dijo. Al principio mantiene la misma postura. Calmo. Reservado. Controlado. Pero esta vez el ambiente es distinto. No hay preguntas abiertas. No hay espacio para evasivas largas. Cada pregunta tiene un propósito. Cada pausa tiene peso. Le muestran la llamada. No la antigua. La reciente. No dicen nada más. Solo dejan que la vea. Y eso es suficiente. El cambio es inmediato. No dramático. No explosivo. Pero claro. Su respiración se altera. Sus manos se mueven. Sus ojos buscan salida. Dice que fue un error. Dice que no significa nada. Dice que solo necesitaba hablar. Pero las palabras no encajan. No con el momento. No con la historia. No con los años de silencio. Los investigadores no lo interrumpen. Lo dejan hablar. Lo dejan llenar el espacio. Y en ese espacio aparece algo. Una contradicción. Pequeña. Pero real. Dice que no recuerda bien esa noche. Pero menciona un detalle específico. Demasiado específico. Algo que no debería estar en su memoria si realmente no estuvo involucrado. Eso es la grieta. La grieta que estaban esperando. No es una confesión. No todavía. Pero es suficiente. Suficiente para presionar. Suficiente para avanzar. Cambian el tono. No agresivo. Pero directo. Le muestran la línea de tiempo. Le muestran las coincidencias. Le muestran la conexión con la llamada original. Y finalmente dicen lo que han estado construyendo durante todo este tiempo. No creemos que haya sido una sola persona. El silencio que sigue es distinto. Pesado. Denso. Irreversible. Porque esa frase cambia todo. Ya no es una sospecha individual. Es una red. Una red de decisiones. De acciones. De silencios compartidos. Y él lo sabe. Lo siente. Se queda quieto. Demasiado quieto. Como si cualquier movimiento pudiera romper algo más. Los segundos pasan. Lentos. Eternos. Y entonces habla. No una confesión. No aún. Pero algo más peligroso. Una admisión parcial. Dice que estuvo allí. No dentro. No directamente. Pero cerca. Esa noche. Dice que no sabía lo que iba a pasar. Dice que todo fue confuso. Dice que no fue su idea. Las palabras salen fragmentadas. Incompletas. Pero reales. Y eso es suficiente para cambiar el juego. Porque ahora hay presencia. Ahora hay conexión directa. Ahora la historia ya no puede sostenerse como antes. Los investigadores no lo presionan más. No en ese momento. Saben que empujar demasiado puede cerrarlo de nuevo. Y lo que necesitan ahora es que siga hablando. Que el proceso continúe. Que la verdad termine de salir por su propio peso. Lo dejan ir. Pero no realmente. Porque ahora está dentro. Dentro del caso. Dentro de la narrativa. Dentro del círculo que se está cerrando. La hermana es informada. No de detalles. Pero sí de algo crucial. Que alguien habló. No dicen quién. No dicen cuánto. Pero es suficiente. Suficiente para que algo cambie en ella. Porque cuando el silencio compartido se rompe. Ya no hay seguridad. Ya no hay control. Solo incertidumbre. Y miedo.
El tipo de miedo que no se puede ocultar. Que aparece en los gestos. En las decisiones. En los errores. Y los errores empiezan a multiplicarse. Una llamada más. Un mensaje eliminado. Un intento de contacto que no debería existir. Todo es observado. Todo es registrado. Todo suma. El caso ya no es una reconstrucción. Es una realidad en desarrollo. Algo que se está moviendo en tiempo real. Algo que ya no puede detenerse. Los investigadores lo sienten. Ese momento exacto donde un caso pasa de ser una teoría a una verdad inminente. Y saben que están cerca. Muy cerca. Pero aún falta el golpe final. La pieza que lo una todo. La palabra que no deje dudas. La confesión. Y mientras esperan. Mientras preparan el siguiente movimiento. Mientras dejan que la presión haga lo que siempre hace. Una certeza empieza a tomar forma. Porque cuando una persona empieza a hablar. Y otra sabe que lo hizo. El tiempo deja de ser un aliado. Y se convierte en una amenaza. Una cuenta regresiva silenciosa. Donde cada minuto acerca a alguien. Al punto donde ya no hay regreso. Y cuando ese punto llega. La verdad. Ya no se puede contener. El tiempo deja de ser lineal cuando la verdad se acerca. Cada minuto pesa más. Cada silencio se vuelve más ruidoso. Y cada persona involucrada empieza a sentirlo en la piel, en la respiración, en la forma en que ya no pueden sostener lo que han guardado durante años. La admisión parcial cambió todo. No fue una confesión completa. No resolvió el caso. Pero rompió el equilibrio. Destruyó la ilusión de control que había mantenido la historia en pie durante tanto tiempo. Ahora hay fisuras visibles. Ahora hay miedo. Y el miedo acelera los errores. El tercer nombre ya no es un observador distante. Está dentro. Su presencia en la noche ya no es una posibilidad. Es un hecho. Y eso obliga a reescribir todo. Los investigadores reconstruyen la escena otra vez. Pero esta vez no como un misterio sino como un evento compartido. 3 personas. Un espacio. Una noche. Y una decisión que cambió todo. La línea de tiempo se ajusta. Los 47 minutos ya no son un vacío. Son una ventana. Una ventana en la que todo ocurrió. Una ventana en la que nadie pidió ayuda. Una ventana en la que alguien decidió qué pasaba después. El tercer nombre es citado otra vez. Esta vez no como alguien que puede ayudar. Sino como alguien que debe explicar. El ambiente es distinto. Más cerrado. Más directo. Sin rodeos. Le recuerdan lo que ya dijo. Le muestran las inconsistencias. Le presentan la nueva reconstrucción. Y luego esperan. El silencio se extiende. Más largo que antes. Más pesado. Porque ahora él sabe que no está protegiendo una posibilidad. Está protegiendo una verdad. Y esa verdad ya no está intacta. Empieza a hablar. No de golpe. No completamente. Pero más. Dice que llegó después. Que no vio el inicio. Que no entendió lo que estaba pasando. Dice que ella, la hermana, estaba alterada. Dice que hubo discusión. Confusión. Tensión. Las palabras son fragmentadas. Pero la imagen empieza a formarse. No como un plan perfecto. Sino como algo que se salió de control. Algo que no debía pasar. Pero pasó. Y luego fue contenido. Eso es lo que cambia todo. Porque ya no es solo el evento. Es lo que vino después. Las decisiones. El silencio. La construcción de una versión. La elección de no decir nada. Los investigadores no lo interrumpen. Dejan que continúe. Porque cada palabra acerca más al centro.
Y entonces dice algo que no puede retirarse. Algo que rompe completamente la narrativa anterior. No fue un accidente. El aire cambia. La sala se vuelve más pequeña. Más densa. Porque esa frase elimina cualquier duda. El caso ya no es ambiguo. Ya no es misterioso. Es intencional. No necesariamente planeado. Pero sí ejecutado. Los investigadores mantienen la calma. No reaccionan. Pero internamente todo se mueve. Porque ahora tienen dirección definitiva. Ahora saben lo que están buscando. Y saben quién puede darlo. La hermana. Siempre fue el centro. Siempre fue el punto más cercano. Pero ahora ya no está protegida por el silencio compartido. Ahora alguien más habló. Y eso cambia su posición. La citan. No de inmediato. Le dan tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para sentir. Tiempo para que el peso de lo que está pasando haga efecto. Y lo hace. Porque cuando el equilibrio se rompe, la mente intenta reconstruirlo. Pero ya no puede. Las piezas no encajan. La historia no se sostiene. Y el miedo ocupa el espacio. El tipo de miedo que no se puede ignorar. Que aparece en cada decisión. En cada mirada. En cada intento de controlar lo incontrolable. Cuando finalmente se sienta frente a ellos ya no es la misma. No completamente. Hay tensión. Hay agotamiento. Hay algo que se ha desgastado. Empiezan con lo básico. Sin acusaciones. Sin confrontación directa. Pero con un cambio claro. Le muestran la admisión. No completa. No con detalles. Solo lo suficiente. Suficiente para que entienda. Suficiente para que sepa que ya no está sola en el silencio. Su reacción es inmediata. No grita. No se levanta. Pero algo se rompe. Internamente. Visiblemente. Respira más rápido. Evita mirar. Se queda en silencio. Y ese silencio ya no es controlado. Es miedo. Los investigadores esperan. No la presionan. Porque saben que este momento es crucial. Y entonces habla. Al principio niega. Automático. Instintivo. Dice que no es cierto. Dice que no entiende. Dice que están equivocados. Pero las palabras no tienen fuerza. No tienen estructura. Se caen. Una tras otra. Y en ese colapso aparece algo real. Una pausa. Una respiración profunda. Y luego una frase. Corta. Pero irreversible. Las cosas se salieron de control. El silencio que sigue es absoluto. Porque esa frase lo cambia todo. No es una confesión completa. Pero es el inicio. El punto donde la verdad empieza a salir. Donde ya no puede ser contenida. Los investigadores no la interrumpen. No aún. Porque saben que si hablan ahora pueden detener el flujo. Y lo que necesitan es que continúe. Que todo salga. Que cada pieza encuentre su lugar. Ella cierra los ojos. Por un segundo. Tal vez 2. Y cuando los abre ya no está intentando sostener la historia anterior. Está luchando con algo más. Con la realidad. Con lo que pasó. Con lo que hizo. Las palabras empiezan a llegar. Lentas. Incompletas. Pero verdaderas. Habla de la discusión. Habla de la tensión acumulada. Habla de cosas que nunca se dijeron. De resentimientos. De conflictos. De algo que creció hasta que ya no pudo controlarse. No entra en detalles aún. Pero la dirección es clara. Muy clara. El caso ya no es un enigma.
Es una confesión en proceso. Una verdad que ha esperado años y que ahora, finalmente, está saliendo. Pero aún falta lo más importante. El momento exacto. La acción. El punto donde todo cambió. Y mientras ella continúa. Mientras la historia se reconstruye en su propia voz. Mientras cada palabra añade peso a lo inevitable. Los investigadores saben que están ahí. En el borde. En ese punto donde ya no hay retorno. Porque una vez que la verdad cruza cierta línea, ya no puede detenerse. Ya no puede volver atrás. Y lo único que queda es escuchar. Hasta el final. La verdad no llega como una explosión. Llega como un desmoronamiento. Lento. Inevitable. Cada palabra empuja a la siguiente, cada recuerdo abre otro, y lo que durante años fue silencio ahora se convierte en una secuencia imposible de detener. Ella no mira a nadie. Habla hacia el vacío. Como si la historia no estuviera en la sala sino atrapada en algún lugar dentro de su memoria, esperando ser liberada. La noche empieza a tomar forma. No como un misterio. No como un rompecabezas. Sino como una cadena de decisiones. Pequeñas al principio. Irreversibles al final. Dice que la discusión no fue repentina. No empezó esa noche. Venía de antes. Días. Semanas. Tal vez más. Tensión acumulada. Palabras no dichas. Frustraciones guardadas. Todo creciendo sin salida. Esa noche todo explotó. No con violencia inmediata. No al principio. Sino con palabras. Con reproches. Con cosas que habían sido enterradas durante demasiado tiempo. Dice que la conversación se volvió intensa. Que ya no era solo una discusión. Era algo más profundo. Más personal. Más peligroso. La víctima no retrocedió. No se cayó. Y eso cambió todo. El tercer nombre aparece en la historia. No como intruso. No como sorpresa. Sino como alguien ya presente. Alguien que llegó antes. Alguien que estaba ahí cuando todo empezó. Eso reescribe la escena completamente. Ya no es un encuentro aislado. Es un espacio compartido. 3 personas. 3 versiones. 3 tensiones cruzándose en el mismo lugar. Ella habla de confusión. De gritos. De momentos donde nadie estaba escuchando realmente. Donde cada palabra solo alimentaba la siguiente. Dice que no recuerda cada detalle. Pero recuerda el momento. El punto exacto donde todo cambió. No fue un plan. No fue una decisión fría. Fue un impulso. Un segundo. Una acción que no se puede deshacer. No describe el acto con claridad. No todavía. Pero la forma en que lo evita dice más que cualquier detalle. Dice que después todo se detuvo. No el tiempo. Pero sí el control. Silencio. Respiraciones agitadas. Miradas. Nadie hablando. Nadie sabiendo qué hacer. Ese es el momento clave. No el acto en sí. Sino lo que vino después. Porque en ese silencio tomaron decisiones. Decisiones que definirían los próximos años. El tercer nombre no se fue. No huyó. Se quedó. Eso lo cambia todo. Porque significa que hubo elección. Elección de permanecer. De ver. De participar en lo que vino después. Ella lo admite. No directamente. Pero lo suficiente. Dice que no sabían qué hacer. Que estaban en shock. Que todo parecía irreal. Pero aún así actuaron. Eso es lo que pesa. Eso es lo que transforma el evento en algo más. En algo que no fue solo un error. Sino una serie de decisiones conscientes. Habla de movimiento.
De cambiar cosas. De intentar arreglar la escena. No como profesionales. No como expertos. Sino como personas desesperadas. Intentando borrar lo que no podía borrarse. Intentando convertir lo irreversible en algo explicable. El ventilador. El sonido en la llamada. Estaba encendido. Girando. Constante. Mientras ellos intentaban pensar. Intentaban decidir. Intentaban controlar una situación que ya estaba fuera de control. La llamada. Finalmente llega a ese punto. Dice que no fue para pedir ayuda. No fue un accidente. Fue una reacción. Un intento de contactar. De consultar. De buscar una salida. Pero duró poco. Demasiado poco. Porque no había respuesta. No había solución. Solo la realidad cada vez más pesada. Dice que después de la llamada todo se volvió más claro. No en el sentido correcto. Sino en el peor. Entendieron que no podían revertir lo ocurrido. Que no podían explicarlo fácilmente. Que no podían enfrentarlo. Y entonces decidieron ocultarlo. Esa es la palabra que nunca había sido dicha. Hasta ahora. Ocultar. No planearon el evento. Pero sí planearon el silencio. Planearon la historia. Planearon qué decir y qué no. Planearon cómo sobrevivir a lo que acababan de hacer. Los investigadores escuchan. Sin interrumpir. Porque esto es lo que han estado esperando. No una teoría. No una reconstrucción. Sino la verdad en su propia voz. Ella no entra en todos los detalles. No describe cada movimiento. Pero la estructura es clara. Dolorosamente clara. El evento. El silencio. Las decisiones. El encubrimiento. Años de sostener una versión. Años de vivir con eso. Años de evitar este momento. Y ahora ya no puede detenerse. Porque una vez que empieza, la verdad no se fragmenta. Se despliega. Completa. Pesada. Imposible de ignorar. El tercer nombre ya no es una figura lateral. Es parte central. Parte activa. Parte necesaria de lo que ocurrió después. Y eso cierra el círculo. Dos personas. Una acción. Una decisión compartida de ocultar. El caso ya no es un misterio. Es una historia completa. Pero aún falta algo. El detalle final. El momento exacto. La acción específica que transformó todo. Y mientras ella continúa. Mientras su voz pierde fuerza. Mientras el peso de los años cae sobre cada palabra. Los investigadores saben que están a segundos. A una frase. A un punto donde ya no habrá duda. Donde todo quedará definido. Y cuando eso ocurra, no habrá vuelta atrás. Porque la verdad ya está completamente despierta. Y esta vez no piensa detenerse. Hay un momento en toda verdad en el que ya no puede fragmentarse más. En el que cada evasión se vuelve inútil. En el que las palabras dejan de proteger y empiezan a exponer. Ese momento ha llegado. La sala está en silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado, denso, irreversible. El tipo de silencio que aparece cuando todos saben que lo que viene a continuación va a cambiarlo todo. Ella ya no intenta sostener nada. No hay versión. No hay estructura. Solo fragmentos que ahora empiezan a alinearse. Respira hondo. Una vez. Luego otra. Y habla. Dice que fue en el dormitorio. No en la sala. No en la cocina. En ese espacio cerrado donde todo parecía más contenido, más controlable hasta que dejó de serlo. La discusión había escalado. Las palabras ya no eran suficientes. Las emociones desbordadas.
El tercer nombre estaba allí. Observando. Interviniendo a veces. Pero sin detenerlo. Sin detener nada. Dice que el momento exacto no fue claro. No hubo señal. No hubo decisión consciente. Fue un impulso. Un movimiento. Algo que ocurrió demasiado rápido y que no pudo detener. Describe la cercanía. El contacto. La pérdida de control. No entra en detalles explícitos. Pero la forma en que lo dice lo deja claro. Hubo fuerza. Hubo intención en ese segundo. Y ese segundo fue suficiente. La víctima cayó. No inmediatamente. No como en las películas. Pero lo suficiente para cambiar todo. Para convertir una discusión en algo irreversible. Dice que al principio no entendió. Que pensó que iba a reaccionar. Que iba a levantarse. Que todo iba a volver a la normalidad. Pero no lo hizo. Y ese es el punto donde todo se rompe. No el acto en sí. Sino la realización. El momento en que entiendes que no hay vuelta atrás. Que lo que acaba de pasar no puede deshacerse. El tercer nombre se acercó. Dice que intentó ayudar. Que intentó entender. Pero que rápidamente ambos comprendieron. Esto no era algo que pudieran explicar. No de forma simple. No sin consecuencias. Y ahí tomaron la decisión más importante. No llamar. No pedir ayuda. No enfrentar lo ocurrido. Sino ocultarlo. La palabra vuelve. Más fuerte esta vez. Más clara. Ocultar. Dice que movieron el cuerpo. No mucho. Lo suficiente. Intentaron que pareciera diferente. Intentaron borrar señales. Intentaron construir una escena que no levantara preguntas inmediatas. Pero no sabían cómo. No eran expertos. No tenían un plan. Solo tenían miedo. Y el miedo toma decisiones malas. Rápidas. Imperfectas. El ventilador seguía girando. Ese sonido constante. Ese ruido que luego aparecería en la llamada. Ese mismo que ahora se convierte en una prueba silenciosa de lo que ocurrió. La llamada. Explica finalmente ese momento. Dice que necesitaban pensar. Que necesitaban consejo. Que no sabían a quién acudir. Que intentaron contactar a alguien que tal vez pudiera ayudar. Pero no obtuvieron lo que esperaban. La llamada fue corta. Inútil. Otro error en una cadena de errores. Después de eso ya no había dudas. Solo una opción. Mantener el silencio. Construir una historia. Sobrevivir. Dice que pasaron el resto de la noche ajustando detalles. Revisando la casa. Pensando en lo que dirían. En lo que no dirían. En cómo reaccionarían. Ensayando incluso. Palabras. Tonos. Emociones. Todo calculado dentro de la desesperación. El tercer nombre se fue antes del amanecer. Eso también lo confirma. No fue visto. No dejó rastro directo. Pero estuvo allí. Y eso ya no puede negarse. Ella se quedó. Esperó. Esperó el momento adecuado. Esperó a que la historia estuviera lista. Y luego hizo la llamada. La llamada que inició todo. La llamada que durante años pareció desconectada. Pero que ahora encaja perfectamente. No fue descubrimiento. Fue ejecución. El inicio de una narrativa construida. Los investigadores no dicen nada. No necesitan hacerlo. Todo está ahí. Cada pieza. Cada conexión. Cada silencio. Convertido ahora en palabras. En hechos. En verdad. La confesión no es perfecta.
No es detallada en cada punto. Pero es suficiente. Más que suficiente. Porque establece lo esencial. El acto. La presencia. La decisión de ocultar. Y eso es todo lo que necesitan. El caso se cierra en ese momento. No oficialmente. No aún. Pero en esencia ya no hay duda. La historia que durante años fue un misterio. Ahora tiene forma. Tiene responsables. Tiene una verdad que aunque tardó finalmente salió. Ella deja de hablar. El silencio vuelve. Pero ya no es el mismo. Ya no es protector. Ya no esconde nada. Ahora es el espacio después de la verdad. El espacio donde todo lo dicho empieza a asentarse. Donde el peso real de lo ocurrido se hace presente. Donde ya no hay narrativa que sostener. Solo consecuencias. El tercer nombre será confrontado. Ya no con teorías. Sino con hechos. Con palabras. Con la confesión que lo coloca directamente dentro de la historia. Y esta vez no habrá salida. Porque la red que construyeron durante años finalmente se ha cerrado. Y no hay espacio para escapar. Los investigadores saben que esto es solo el inicio del final. Aún quedan procesos. Aún quedan declaraciones. Aún quedan decisiones legales. Pero lo esencial ya ocurrió. La verdad salió. Después de años. Después de silencio. Después de todo. Y cuando una verdad así emerge, no solo cambia un caso. Cambia todo. Las personas. Las memorias. La forma en que una comunidad entiende lo que pasó. Porque lo que parecía imposible. Lo que parecía inexplicable. Lo que parecía un misterio sin rostro. Ahora tiene nombre. Tiene historia. Tiene responsabilidad. Y eso nunca vuelve a ser lo mismo. Porque una vez que sabes la verdad, ya no puedes olvidarla. Ya no puedes volver a la versión anterior. Ya no puedes mirar ese lugar sin ver lo que realmente ocurrió. Y ese es el verdadero final de un cold case. No cuando se resuelve, sino cuando la verdad finalmente deja de esconderse. La verdad ya no puede volver atrás. Una vez dicha, una vez registrada, una vez convertida en evidencia, empieza a moverse por el sistema como una corriente imposible de detener. Y con ella, llega lo inevitable. Las órdenes se preparan en silencio. Sin prensa. Sin filtraciones. Sin margen de error. Años de investigación, de reconstrucción, de espera convergen en un punto preciso. Un momento calculado. Una acción que no puede fallar. La hermana no sabe la hora exacta. Pero lo siente. Desde la confesión, algo cambió en el aire. En su rutina. En la forma en que las personas la miran. En los silencios que ahora pesan más que nunca. El tercer nombre también lo siente. La presión. El cierre. La falta de salida. Porque cuando la verdad se fija en el papel ya no es una historia. Es un caso. Y los casos avanzan. La mañana es normal. Demasiado normal. Cielo claro. Calles tranquilas. El tipo de día que no anuncia lo que está por ocurrir. Pero ocurre. Sin ruido. Sin espectáculo. Vehículos que se detienen. Puertas que se abren. Pasos firmes. La hermana abre la puerta. Y en ese instante todo se detiene. No hay sorpresa total. No hay incredulidad completa. Solo una especie de reconocimiento. Como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento durante años. Las palabras son claras. Formales. Irreversibles. Está detenida. No hay resistencia. No hay gritos. No hay intento de escapar. Solo una exhalación. Larga. Pesada.
Como si todo el peso acumulado finalmente encontrara una salida. Es llevada fuera. Los vecinos miran. Algunos reconocen. Otros no entienden. Pero la escena se queda. Se graba. Se convierte en otra imagen más de una historia que ya marcó ese lugar. Minutos después el tercer nombre. Un proceso similar. Distinto lugar. Misma inevitabilidad. Esta vez hay más reacción. Más tensión. Más intento de mantener control. Pero no sirve. Porque ahora ya no se trata de versiones. Se trata de hechos. Esposas. Lectura de derechos. Silencio. Ambos dentro del sistema. El caso deja de ser una investigación. Se convierte en una acusación. Formal. Estructurada. Respaldada por años de reconstrucción y por una confesión que lo cambió todo. La noticia no tarda. No puede. Arresto en caso frío de 2001. Familia conmocionada tras detenciones inesperadas. Verdad emerge después de años. Los titulares regresan. Más fuertes. Más directos. Más definitivos. La comunidad reacciona. Como siempre lo hace. Con incredulidad primero. Luego con shock. Porque los nombres son conocidos. Porque las caras no encajan con lo que la gente esperaba. Porque la historia que todos creyeron durante años acaba de romperse. La familia de la víctima recibe la noticia. No como un golpe repentino. Sino como una ola. Lenta. Pesada. Inevitable. Han esperado años. Han pedido respuestas. Han vivido con la incertidumbre. Pero la verdad no es lo que imaginaron. Nunca lo es. La persona que estuvo allí desde el principio. La que llamó. La que lloró. La que acompañó el duelo. Ahora está detenida. Eso cambia todo. Las emociones se mezclan. Dolor. Rabia. Confusión. Un tipo de traición que no se puede procesar de inmediato. Porque no es solo la pérdida. Es la mentira. Sostenida durante años. Mirándolos a los ojos. Compartiendo su dolor. Mientras sabía lo que realmente había pasado. El tercer nombre añade otra capa. Otra sorpresa. Otra pieza que no encajaba hasta ahora. La familia intenta entender. Pero entender no siempre es posible. No en este tipo de casos. No cuando la verdad llega tan tarde. No cuando lo que se revela destruye lo poco que había quedado en pie. Los investigadores observan. Desde la distancia. Han visto esto antes. El momento en que la verdad, por fin, llega y en lugar de traer paz inmediata trae algo más complejo. Más difícil. Pero necesario. Porque sin verdad no hay cierre. Y aunque el cierre no sea limpio. Es mejor que el vacío. Las declaraciones públicas son medidas. Controladas. No se revelan todos los detalles. No aún. Pero lo esencial está claro. El caso ha sido resuelto. Después de años. Después de silencio. Después de todo. La hermana es trasladada. El tercer nombre también. Procesos legales comienzan. Audiencias. Documentos. Fechas. Todo sigue su curso. Pero más allá del sistema algo ya cambió. Para siempre. La casa ya no es solo una casa. La calle ya no es solo una calle. El recuerdo ya no es el mismo. Porque ahora tiene contexto. Tiene verdad. Tiene responsables. Y eso transforma todo. La comunidad no olvida. No puede. Porque este no fue un caso cualquiera. Fue un caso que vivió entre ellos. Que respiró en sus conversaciones.
que permaneció sin respuesta durante años. Y ahora finalmente tiene una. Pero esa respuesta no trae alivio inmediato. Trae algo más complejo. Más pesado. Más real. El tipo de verdad que no cierra heridas de inmediato. Pero que impide que sigan abiertas para siempre. La familia empieza un nuevo proceso. Uno distinto. No de búsqueda. Sino de aceptación. De reconstrucción. De aprender a vivir con lo que ahora saben. Y eso es otro tipo de batalla. Una que no termina en una detención. Una que continúa. En silencio. En memoria. En cada aniversario que ahora tiene un significado distinto. El caso está resuelto. Oficialmente. Pero las consecuencias. Apenas comienzan. Porque cuando una verdad así emerge. No solo cierra un capítulo. Abre muchos más. Y cada uno. Tendrá que ser enfrentado. Con el tiempo. Con dolor. Y con la certeza de que. Aunque tardó años. La verdad. Finalmente llegó. La verdad no termina cuando se dice. No se apaga cuando se firma un documento. No desaparece cuando una puerta de celda se cierra. La verdad permanece. Y en este caso permanece en todo. En la casa. En la calle. En los recuerdos que ahora ya no son los mismos. Porque lo que antes era una pregunta ahora es una respuesta. Y las respuestas cambian la forma en que todo es recordado. El caso está cerrado. Las palabras están en los informes. Las declaraciones están registradas. Las detenciones se realizaron. Todo lo que el sistema necesita está completo. Pero eso no significa que haya terminado. No para la familia. No para la comunidad. Y definitivamente no para quienes vivieron esa noche. La casa sigue en pie. Las paredes no hablan. No cuentan lo que ocurrió. Pero lo contienen. Cada espacio guarda algo. El dormitorio. El lugar exacto donde todo cambió. Donde una discusión se convirtió en algo irreversible. Donde un segundo alteró años enteros. El ventilador ya no está. Pero el sonido permanece. En la memoria. En la grabación. En ese detalle pequeño que sobrevivió al intento de ocultarlo todo. Ese ruido constante que ahora se convierte en símbolo. De lo que estuvo ahí. De lo que nadie quiso ver. De lo que finalmente no pudo ser ignorado. La calle también sigue igual. Mismos árboles. Mismas casas. Mismo silencio por la noche. Pero ya no es el mismo lugar. Porque ahora tiene historia. No la versión que todos creyeron. Sino la real. La que estuvo enterrada. La que vivió en los detalles. La que esperó durante años. Los vecinos recuerdan. Algunos dicen que siempre sintieron que algo no encajaba. Otros admiten que nunca lo imaginaron. Porque ese es el problema con este tipo de casos. No parecen posibles. No hasta que lo son. La familia sigue. Pero de otra manera. Ya no buscan respuestas. Ya no esperan llamadas. Ya no viven en la incertidumbre. Ahora viven con la verdad. Y la verdad no siempre trae paz inmediata. Trae claridad. Pero también trae peso. El tipo de peso que no desaparece. Que se aprende a cargar. Día a día. Recuerdo a recuerdo. La traición es parte de eso. Porque no fue un extraño. No fue alguien lejano. Fue alguien cercano. Alguien dentro. Alguien que compartió espacio. Tiempo. Confianza. Y eso deja una marca distinta. Más profunda. Más difícil de procesar. Pero al mismo tiempo necesaria de enfrentar. Porque sin enfrentarla, no hay forma de avanzar.
Los investigadores cierran el archivo. No como un final, sino como una transición. El caso ya no les pertenece. Ya no es un enigma. Ya no es un archivo pendiente. Es una historia resuelta. Pero no olvidada. Nunca olvidada. Porque los casos así no desaparecen. Se quedan en la memoria colectiva. En la forma en que se cuentan. En la manera en que cambian la percepción de lo cotidiano. Porque después de algo así, nada vuelve a sentirse completamente seguro. El tiempo sigue. Siempre sigue. Nuevos casos aparecen. Nuevas historias comienzan. Pero este permanece. Como una marca. Como una advertencia silenciosa. Como un recordatorio de que la verdad puede tardar. Pero no desaparece. Siempre encuentra una forma. Un detalle. Un error. Una grieta. Y cuando eso ocurre, todo lo que parecía sólido se desmorona. La hermana ahora es solo un nombre en un expediente. Pero lo que hizo no se reduce a eso. Porque durante años vivió dentro de una historia que no era real. Sostuvo una versión. Construyó una narrativa. Y la defendió. Hasta que ya no pudo. El tercer nombre igual. Parte de algo que nunca debió existir. Parte de una decisión que cambió todo. Y que ahora define todo. No hay redención en este punto. No en el sentido tradicional. Solo consecuencia. Solo tiempo. Solo la realidad enfrentada sin filtros. Y eso es lo único que queda. La noche de 2001 ya no es un misterio. Ya no es una pregunta abierta. Es un hecho. Con detalles. Con responsables. Con una verdad que, aunque tardó años, finalmente salió a la superficie. Pero hay algo que nunca cambia. Algo que permanece incluso después de todo. Ese momento inicial. Ese segundo exacto donde todo pudo ser diferente. Donde una palabra menos. Un paso atrás. Una decisión distinta. Habría cambiado todo. Pero no ocurrió. Y ese es el núcleo de todo. No el misterio. No la investigación. Sino ese instante. Ese punto sin retorno. Que ahora vive en cada parte de esta historia. El caso se cierra. Las luces se apagan. Los documentos se archivan. Pero la historia continúa. En las personas. En los lugares. En la memoria. Porque algunas verdades no solo se descubren. Se quedan. Se instalan. Se convierten en parte de algo más grande. Y cuando eso pasa, ya no importa cuánto tiempo haya pasado. Ya no importa cuántos años hayan sido necesarios. La verdad ya está ahí. Completa. Irreversible. Y para quienes la conocen. Imposible de olvidar.